Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haberos acercado a otro de estos encuentros que está organizando la Asociación Cultural Los Cantarales de la Mata de Curueño, ¿no? En su primer año que echa a andar. Y bueno, hoy nos acompaña un escritor con una novela histórica. Él es David Cenales Fernández, ahora se va a presentar, muchos de vosotros ya le conocéis. Tiene un vínculo importante con mucha gente de los que estáis aquí presentes, ¿no? De la Mata de Curueño. Pero bueno, David y yo nos conocimos hace apenas un año, ¿no? Más o menos. Sí, un añito. Un añito en una presentación también de un libro que hacía. Y bueno, bueno, tenemos un vínculo también familiar, claro. Aquí está un Panera de primer apellido y él es un Panera pues de cuarto apellido, me parece, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues al margen de eso, hay una relación pues que es la afición por la literatura, ¿no? Por la novela histórica. Y David pues me contó pues que estaba inmerso en el proceso de publicar una nueva novela. Estuvimos comentando, ¿no? Pues yo le puse al tanto un poco de lo que a mí mi experiencia, ¿no? Pues para, no sé, poder orientar un poquito, ¿no? Por dónde dirigir todo, porque la verdad es que es un momento cuando vas a publicar tu primera novela que te asaltan un montón de dudas. Es un mundo bastante desconocido, pero lo ha hecho de maravilla. Ha publicado su primera novela en una importante editorial de un grupo muy potente en España, que es el Grupo Almuzara, y está teniendo un gran éxito. Yo voy viendo regularmente pues las reseñas que van apareciendo por internet. Bueno, ahora nos contarás, ¿no? Está vendiéndose muy bien. En cadenas como FNAC pues estaba en las primeras posiciones. Creo que ha estado hasta la novela más vendida, sí, ¿verdad? Dentro de las novelas pocos días, históricas. pero sí. Entonces, pues bueno, pues el tío va como un tiro y nada, a mí me alegra mucho y poco más voy a decir. Bueno, que es de Bilbao, bueno, de Portugalete, ¿eh? Sí. Que naciste en el año 73, me parece. Eso es, ya un poco bien. Y bueno, y yo creo que ya pues muy bien. Arranca un poquito, empieza a contarnos. Perfecto. Y bueno, a medida que vayas hablando pues vamos conversando, sí. Y entramos un poquito de lleno en lo que es Los últimos hijos de Bodo, que es la novela que os presenta. Sí, pues antes de nada agradecerte a ti, que seas tú el que me presentes, porque no me presenta cualquiera, me presenta alguien que ya tiene muchas novelas en su haber, y para mí es un honor, porque nos unen muchas cosas. Nos unen el amor a esta tierra, el lazo familiar que tenemos y nuestro amor por la escritura. O sea, que sí. De presentarme a alguien para mí es un honor que haya sido... Yo estoy encantado, muy honrado. Sí. Bueno, y agradeceros a todos venir a la presentación del libro. Sí, como decía el primo, pues para mí... a mí me toca profundo, ¿no? La novela, porque habla de esta zona, que tanto amo. Y comentaros que, claro, aquí especialmente en este pueblo, pues se me juntan muchos lazos familiares. Por vía materna, mi abuelo Paco, pues su casa familiar estaba aquí. Me consta que también hay muchos paneras por parte de mi abuela Anita. Entonces, para mí es especial este lugar para presentaros la novela y para hablar un poco de ella. Comentaros que, bueno, empecé con esta aventura hace 2 años y no sabía el resultado cuando empecé a escribirla, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Y para mí fue una sorpresa cuando lo acabé el verano pasado, que lo lancé el manuscrito a editoriales de tirada nacional. Y sin ningún tipo de esperanza de que me lo publicara, ¿no? Porque estas editoriales de gran tirada pues reciben muchísimos manuscritos y bueno, tuve la suerte de que el editor de Almuzara pues se interesó en publicarla y para mí eso ya fue un logro. Si luego pues viene pues que la gente lo compra y está contenta, pues ya eso ya es un extra importante. Pero bueno, el objetivo mío era trasladar en papel lo que sabía de la zona, lo que sabía sobre todo de la historia antigua de esta zona. Más que nada para que quedara reflejado y el que quisiera pudiera leerlo. En el momento en que nosotros publicamos algo, pues ya queda ahí para la posteridad. Independientemente de si lo leen muchos o pocos, pues ya está escrito, ya se puede leer
y para mí eso ya es un logro, ¿no? Los que me conocéis, que sois muchos aquí, pues sabéis que había un niño pequeño que pateaba los montes con sus guías de fauna ibérica y le encantaba perderse por allí, por los montes de aquí de la zona y coger plumas, divisar las águilas con prismáticos y siempre he tenido una vinculación muy especial por la naturaleza, ¿no? Con el paso de los años, llegada a la adolescencia, se me juntó otra pasión, que es mi pasión por la historia antigua. Entonces, llegó un momento en el que ya cuando volvía yo a los montes de aquí del norte de León, sur de Asturias, pues se me juntaban ya las dos pasiones. El tema de la naturaleza, fauna y demás, y la historia antigua que sabía del lugar. Entonces empecé a investigar sobre la toponimia de esta zona, de la historia antigua. Ya tenía bastante documentación porque al final estoy escribiendo de una cosa que me siento cómodo. Es decir, esto ha sido siempre una afición, ¿no? Interesarme por la historia antigua desde la época prerromana hasta la época medieval. Pero a raíz de empezar a escribir la novela todavía me fui documentándome más y entré en contacto con gente muy interesante, arqueólogos e historiadores que estaban excavando en esta parte norte de España, me pasaban información, estaban pendientes también un poco de la novela y fue muy gratificante hablar con ellos para conseguir documentación y no cometer erratas históricas, que eso es importante. En el momento que haces una novela histórica también te preocupa que sea lo más fiel a lo que se sabe de la zona, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una suerte tremenda en esta parte de España, en concreto, el norte de León, porque tenemos una leyenda que está recogida en un libro del siglo XVI que se llama El León de España. Está escrito por De la Vecilla Castellanos y recoge leyendas, cantares antiguos que se remontan muy atrás, porque antiguamente pues las leyendas se recogían, ni siquiera se escribían en prosa, se recogían en octavas reales, porque eran cánticos. Y está escrito en castellano antiguo, es un poco denso de leer, pero hay una leyenda muy concreta de la zona que es muy bonita y que nos habla del nacimiento del río Curueño y del Porma. Hay dos astures, que son Curuenno, con dos Ns, porque antiguamente la toponimia del sitio seguramente fuera Curuenno o Curienno, con dos Ns, esas dos Ns se transforman en una ñ con el paso del tiempo, y Porma, dos astures cuyo amor se ve truncado por la llegada de las legiones romanas a esta zona. Es decir, la leyenda nos situaba en concreto en ese periodo histórico del siglo I a.C., y a finales del siglo I a.C., es decir, sobre el 28, 25 a.C., cuando llegan las legiones romanas a conquistar la zona que les faltaba de Hispania. Entonces, por un lado tenía la leyenda de este libro del siglo XVI, que es una historia de amor tremenda, ¿Qué más puede tener fuerza narrativa y de todo tipo que una historia de amor, ¿no? Profunda, ¿no? Pero además una leyenda luego, sí, el convertirlo efectivamente, en novela histórica, ¿no? Eso es. Con todo ese rigor que decías. Eso es. Entonces utilicé esa leyenda, es una leyenda muy escueta, pero manteniendo su esencia, la adapté para que encajara con los hechos históricos reales que pasaron en la zona. O sea, me servía un poco de hilo conductor y al final surgió la novela. Hago muchos guiños a la zona, como es lógico, porque el río Curueño y el río Porma lo tenemos aquí. Entonces hago muchos guiños, ya os diré cuáles, porque ahora os hablaré de ellos. Pero bueno, esa es la historia de la novela, ¿no? La época histórica, no quiero meteros mucho rollo de la historia, pero os voy a dar unos retazos para que os hagáis una idea de qué época histórica estamos hablando.
nos situamos en el siglo I a.C., sobre el año 28. Toda la Iberia estaba conquistada por los romanos, menos la parte de Cantabria y Asturias. Esto antiguamente era la antigua Asturias, porque el río, que igual muchos ya lo sabréis, pero por si acaso yo os lo cuento, el río Astura es el río Esla. Entonces, para los romanos los astures eran sobre todo los que estaban alrededor del río Esla, con lo cual la provincia de León que conocemos ahora era parte de la antigua Asturia. Los astures se dividían sobre todo en dos partes: los cismontanos augustanos, que era de la cordillera cantábrica hasta la meseta, donde estaría León, parte de Palencia, norte de Zamora, y luego estarían los transmontanos, que serían todos los astures que están desde la cordillera cantábrica hasta el mar, lo que es ahora la Asturias en sentido estricto, que conocemos todos. Entonces, os decía que quedaba solamente la franja norte por conquistar. Estamos hablando de una época en la que el emperador, nos situamos que el emperador es Octavio Augusto. Octavio Augusto fue el primer emperador, no fue Julio César. Era el sobrino y el ahijado de Julio César, pero él fue el primer emperador. Entonces venía de unos años anteriores de guerras civiles entre romanos por el control del imperio. Y la principal fue contra Marco Antonio y Cleopatra, que conoceréis todos porque es muy peliculera la historia de Cleopatra y Marco Antonio, cuando se suicidan, cuando ven que ya no pueden vencer y todo esto. Es la batalla de Actio o Actium, que fue en el 30 y tantos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, pocos años, prácticamente 7 o 8 años antes de las guerras de este libro. Entonces eran guerras civiles, pero estaban muy mal vistas por la ciudadanía romana, porque eran guerras entre romanos, no estaban bien vistas. Entonces Octavio Augusto lo que quería era laurearse como gran general de los ejércitos, como había hecho pues, su tío Julio César con la guerra de las Galias. Entonces, pensando, dijo, vamos a ver, qué victoria puedo tener, que me dé renombre, que me dé prestigio delante de la ciudadanía romana. Y pensó que le quedaba por conquistar la parte norte de Iberia, y dijo, pues ahí me meto. Y encima hay rumores de que hay oro, porque las veces que hemos entrado en contacto con estos clanes norteños venían con adornos de oro, torqués y demás. Decía, pues aquí mato dos pájaros de un tiro. Terminó de conquistar Iberia, explotó las minas de oro, que son, ya sabes, las médulas conocemos todos. Explota las minas de oro y ya tengo toda la franja, digamos, norte de España conquistada. Como ya tengo las Galias, tengo ya todo una gran amplitud costera para luego dedicarme a otros menesteres, como puede ser la guerra contra los britanos, que Julio César había empezado a conquistar, pero muy poco. Y sobre todo la guerra contra los germanos, porque los germanos andaban cruzando el Rin para un lado para otro, continuamente dando por saco, y digan, pues mira, ya sí, ya tengo ya una red de abastecimiento en todo el norte importante para hacer este tipo de campañas. Entonces se presenta en Tarraco. Tarraco es la capital, lo que es ahora Tarragona, la capital de la Tarraconense, con varias legiones, y a su vez tiene un legado. Un legado es un general importante en la terminología romana, en la Lusitania, que vendría a ser por la parte de Portugal y todo esto, al cual le dio 3 legiones. Entonces, dice, pues empezamos la conquista, se situó en Olmillos de Sasamón como campamento principal de campaña. Antiguamente se creía que era en Sasamón en sentido estricto, pero ahora ya se ha descubierto que hay un cerro al lado de Olmillos de Sasamón. La carretera, la autovía pasa muy cerca de Olmillos de Sasamón. Si algún día paráis y veis un cerro con una antena de televisión, pues esa antena de televisión que está en un cerro, pues ahí era el campamento de Octavio Augusto, que inició las guerras asturcántabras. Y digo las guerras asturcántabras porque los romanos las metieron en el mismo saco. Ellos dividieron a unos clanes como cántabros y otros clanes como astures, pero ellos mismos, a sí mismos,
no se identificaban como tales. Era una división administrativa, más que nada, yo creo que para enfocar una campaña y enfocar otra, pero realmente estamos hablando de pueblos muy similares entre sí, es decir, apenas habría diferencias. Eran clanes dispersos, cada uno tenía un caudillo, no estaban unidos, entonces no tenían esa distinción, asimismo no se veían como cántabros y como astures. Entonces se sitúa en Olmillos de Sasamón y emplea un avance personal contra los cántabros con 3 legiones. Y a su legado, Publio Carisio, que tiene una especial importancia en este libro, le otorga 3 legiones, que son la sexta, la 10ª y la 5ª. ¿Algunos suena la Legión Sexta? ¿Qué es lo que pasó con la Legión Sexta? Fue la que fundó León. En León, la Legión Sexta acampó al lado del Bernesga y empezó a levantar un campamento primario, que luego, cuando terminaron las guerras astur-cántabras, esa legión fue destinada a otro frente en Europa y fue sustituida por la Legio Séptima, que fue realmente la que terminó de fundar y amurallar ya con piedra y demás, y fundar la ciudad de León. Y luego estamos hablando de la 10ª Gémina. Y la 10ª Gémina se asentó en lo que es ahora Astorga y fundó Astúrica Augusta. O sea, realmente, fijaos que 2 de las principales, si no las principales ciudades de León, como son Astorga y León, se originan de 2 campamentos romanos de campaña en estas guerras. Entonces, yo me dedico en este libro, dejo un poquitito a un lado las guerras cántabras de Octavio Augusto y me sitúo en lo que a mí me interesa, porque abarca esta zona en la que estamos, en las guerras que hace Publio Carisio contra los astures. Lo que hace Publio Carisio, crea esos campamentos, crea 3 campamentos enormes en la meseta, y lo que hace primero es afianzar la zona de meseta antes de acometer y batallar contra los clanes montañeses. Entonces había un bastión astur, el más importante según las fuentes, que era Lancia, los lancieses. Lancia, que está aquí en Villasabariego, al lado de Masía de las Mulas, que hay un cerro. Tenemos la suerte de poder conservarlo, y a pesar de que se ha excavado, yo creo que se ha excavado, he ido muchas veces ahí a Lancia a informarme y a ver in situ cómo está y demás. Prácticamente he ido a todos los sitios que documento aquí, que salen aquí en el libro, pero especialmente en Lancia, como lo tenemos aquí un poco cerca, pues he ido varias veces y yo creo que se ha excavado apenas una 20ª parte de todo lo que hay. Entonces, como os decía, querían hacerse con el principal bastión astur en la meseta, que Lancia, para luego no dejar flecos y asaltar a los clanes montañeses y costeros. Pone 3 campamentos en la orilla del río Astura, el Esla, pero los astures tenían también sus informaciones, sus espías, y se dan cuenta de que hay 3 grandes campamentos, que si toman Lancia, que es el gran bastión que tienen los primos meseteños, enseguida los tendrían en los castros de las montañas contra ellos. Y dicen, pues aquí tenemos que hacer algo. Y esto no es novela, es real, o sea, está documentado. Hacen una gran alianza entre clanes. Los clanes montañeses de la montaña y de la costa se juntan, y antes de que acaben antes de que se derriten las nieves, es decir, cuando todavía el invierno no había terminado, dicen, es el momento de atacar por sorpresa a los 3 campamentos y conseguir una victoria, porque antiguamente no se batallaba hasta que venía el buen tiempo, se batallaba en primavera, se batallaba en verano, y juntan 20 y tantos mil hombres. Fijaos, en la época 20 y tantos mil hombres para conseguir asaltar simultáneamente a los 3 y mujeres. De eso voy a hablar, Jesús, de eso voy a hablar, porque es muy interesante la visión celta de la mujer. Entonces, hacen una gran alianza
Había antes pactos de hospitalidad entre los clanes, seguramente tendrían un pacto con los lancieses de Lancia de decir, oye, si estáis en peligro, avisarnos que vamos. Y pasó algo muy curioso, que no lo voy a desvelar porque también es parte importante de la novela, y pierden, pero pierden por los pelos, porque las fuentes dicen que gracias a que pasa una cosa, pues consiguieron vencer, pero las pasaron canutas porque los 3 campamentos unidos no sumaban más de 20 y tantos mil tampoco, pues eran fuerzas muy parejas. Esa batalla fue la más multitudinaria de todas las guerras asturcántabras. Los cántabros tuvieron una batalla a las afueras de Bérgida, que era otra gran ciudad cántabra, batalla campal entre ejércitos, pero sobre todo esa batalla fue la más multitudinaria de todas las guerras asturcántabras y prácticamente yo diría que en esa época de siglos posteriores incluido, ¿no? Porque yo lo que tengo, perdona, sí. Lo que tengo entendido es que tardaron como 10 años, ¿no? Sí, en dominarlo. Efectivamente. Porque estamos hablando del ejército más potente, que serían como si fueran los marines. Es que eso es llamativo, porque fíjate, Julio César tardó 7-8 años en conquistar toda la Galia. Luego los franceses se ponen medallas, se sacan de la manga los cómics de Asterix Obelix, de la resistencia gala contra el invasor, ahí en la zona de la ¿cómo se llama?, de la Armórica y todo esto. Pues igual la Asterix era de Lugueros. Pues seguramente. Pues es que el Asterix tendríamos que hacerlo de Luguero. Porque fíjate, tardó 7-8 años en hacerse con todas las Galias. Llegó aquí Octavio Augusto con más legiones que su tío, Julio César. Lo que iba a ser una batalla en principio fácil, se le torció. Entre los franceses y los chinos que nos quitaron a Mulan, que era la guerra de Rintero, pues estamos jodidos. Sí, ¿no? sí, total. Se le torció y lo que iba a ser una batalla rápida, de pocos años, se tardaron 10 años en hacerse. Bueno, la orografía también ayuda, ¿no? Porque sí, tuvieron que ir monte a monte. La orografía y la actitud, digamos, guerrera de la zona, porque si queréis os hablo de algunas costumbres. Bueno, aquí el libro recoge muchas costumbres de la época, de los clanes celtas, que os van a llamar la atención, porque al final lo que he hecho y lo que he intentado conseguir, y me ha costado un poco, pero yo creo que la gente que lo ha leído me ha dicho que lo he logrado, es meterme en cómo podían pensar los astures en su forma de pensar en esa época. Pero no es una forma de pensar como la que tenemos ahora. Ellos veían toda la realidad a través de los dioses que tenían una vinculación con la naturaleza, ¿no? Entonces veían señales, hacían sacrificios, tenían sacerdotes que veían los augurios, y es muy llamativo. Y luego tenían ¿cómo diría yo? La mayoría de dioses son guerreros, y uno de los principales dioses guerreros es el que da nombre al título del libro, que es el dios Bodo, que es un dios celta que hace referencia al pico Bodón que tenemos en Lugueros, y que es un dios celta, viene de la raíz celta Boudi, que significa victoria. Entonces los expertos están de acuerdo, por unanimidad, de que es un dios de la guerra, un dios guerrero. Entonces, pero es que lo más curioso es que esta raíz Boudi aparece recogida en muchas zonas de la Europa Atlántica. O sea, este dios es conocido. Tenemos aquí la montaña del dios, pero es conocido en muchos sitios de Europa, incluidas las Islas Británicas. En las Islas Británicas hubo una resistencia feroz de la reina de los Icenos, que se llamaba Boudica, que no sé si os suena, que viene de la misma raíz, Boudi, de la raíz Bodo, que vendría a ser la victoriosa o algo similar, ¿no? Entonces, pero es que la propia toponimia de la zona no solo hace referencia al dios Bodo. Por cierto, si vais al Museo Arqueológico de León, tenemos una narrativa en piedra donde aparece el dios Bodo. Y dice algo así como: Baecio dio su voto al dios Bodo y lo hizo con orgullo, o algo similar, la traducción al latín de lo que es la piedra que está ahí en el Museo Arqueológico de León y que se puede ver. Pero la propia toponimia
hacer mucha referencia a deidades del mundo céltico, porque, por ejemplo, hay un dios que es uno de los principales del panteón celta en toda Europa, que es el dios Lugh. Y aquí tenemos lugueros, que serían los de Lugh. Tenemos Lugones, los Lugones, tenemos Era Lugán. Era una tribu, ¿no? También, ¿no? Los Eso Lugones. es. Tenemos Lugán, Lugo de Llanera, Lugo. Sí. Toda esta toponimia hace referencia al dios celta Lugh, que está muy extendido en toda la Galia, en las Islas Británicas. Esto nos indica que había una relación antigua, desde prácticamente la Edad del Bronce, que comerciaban entre ellos y se relacionaban. Pero esa estela, lo que has comentado de que está en el Museo de León, Sí, esa inscripción... será votiva, sí. Sí, ¿eso qué es? ¿Anterior eso será posterior? Eso es del siglo I, es decir... Es que los romanos también hacían suyos, luego los dioses de, Efectivamente. de sus rivales, ¿no? Efectivamente. Durante el siglo I y II equiparaban los dioses indígenas a los dioses que ellos tenían. Por ejemplo, hay inscripciones donde aparece el dios tileno Marte, porque el dios tileno, que tenemos una montaña, el Teleno, ellos lo equiparaban, intentaban asimilar los dioses indígenas con los que ya tenían y lo equiparaban, por ejemplo, a dioses similares. En el caso de la inscripción que os digo, que está en el Museo Arqueológico, la datan del siglo I después de Cristo, pero tampoco saben datarla exactamente en qué año. Saben que es de esa época y hace referencia... Sí, pero hace referencia a un dios indígena, claro, es decir, no hay duda de que ese dios que existía en época prerromana. Y lo dice la toponimia de otros sitios de Europa, ¿no? Entonces tenemos esa suerte de tener aquí una montaña que hace referencia a un dios prerromano, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, bañado por el Curueno, que el propio río Curueno, también su propia toponimia también hace referencia a un nombre céltico, porque los nombres acabados en no, con dos n's, están repartidos en toda la Europa céltica y vendría a decir el de, es decir, por ejemplo, Curueno vendría a decir el de Curu, Brenno vendría a decir el de Bren, Arrenno, Norenno, todos esos nombres son nombres propios célticos. O sea, el propio río ya nos está dando un nombre céltico. ¿Y por dónde iba? Que ya se me ha ido. Ya me he ido. El tema de, bueno, pues lo que decíamos que tardaron 10 años en conseguir hacerse con esta zona, pero es que hay episodios que son épicos a más no poder, porque en Lancia se montó una tremenda, porque después de perder la batalla que os he comentado, se refugian en Lancia, y yo no os lo desvelo lo que pasa en Lancia, pero es épico total. Y luego ya fijaos, acabó, había continuas sublevaciones. Los romanos, para conquistar la zona, tenían que acampar en altura, ir por los cerros, para no verse sorprendidos, porque si iban por la profundidad de los valles, estaban perdidos. Entonces acampaban, hay campamentos que se han descubierto a 1.600, 1.700 metros de altura. Iban por los cordales. Iban por los cordales. Fijaos, fijaos la infraestructura que llevaban, que los legionarios serían una tercera parte de las personas que les acompañaban, porque todos los demás eran carpinteros, eran ganaderos, tenían que alimentar al ejército, eran ganaderos, había prostitutas de campaña que les acompañaban. Entonces, alrededor de los campamentos que formaban, sobre todo los permanentes como León o como la Legio Sexta o como Astúrica Augusta, al final se formaban una población de gente civil alrededor que comerciaban con ellos, que es lo que hacía que se crearan las futuras ciudades. Pero es que un legionario, para subir a esas alturas, llevaba una carga de entre 25 y 35 kilos. Que es una pasada. O sea, imaginaros, decían que hacía una media diaria de unos 20 a 30 kilómetros. Imaginaos una media diaria de 20 a 30 kilómetros de 25 a 35 kilos. Llevaban el pilum, que ya sabéis lo que es la lanza, el gladius. Llevaban parte de la tienda de campaña, porque ahí iban con pequeños grupitos de 8 compañeros que se llaman el contubernio, y ellos, cuando llegaban a un sitio para establecer el campamento, pues levantaban su propia tienda de campaña,
sea, le llevaban encima repartida entre 8 miembros, pero es que encima llevaban una pala de excavar, porque ellos además de luchar, excavaban los fosos de defensa del campamento, una pala, cucharones y pequeñas cazuelitas para cocinarse la comida. En total sumaba 25-35 kilos fácil. Y entonces subían hasta 1600 metros de altitud, se plantaban en el campamento para no verse sorprendidos. Es una pasada. Y bueno, aquí los astures, para que os hagáis una idea de cómo eran, voy a hablar un poquitito a raíz de lo que ha dicho Jesús, de la mujer celta y demás. Os voy a contar algunas cosas que igual os gustan. Los astures no eran bárbaros, taparrabos, ni desorganizados, como por muchos se pueden imaginar. Eran gente que tenía una panoplia, es decir, unas vestiduras muy similares a las romanas. Esta gente ya había entrado en contacto con el mundo romano desde 300 años atrás de los hechos de este libro, porque habían luchado como parte de las tropas auxiliares de los ejércitos en época de la lucha lusitana. Bueno, ya desde la segunda edad púnica ya les tenían enrolados como mercenarios los cartagineses. Luego en las guerras desertorio, las guerras sertorianas, ya en el bando desertorio ya tenían cántabros y astures en sus tribus, en sus tropas auxiliares. Cuando César luchó contra Pompeyo en el 50 y tantos antes de Cristo, ya tenían también, Pompeyo sobre todo, tenía a su lado auxiliares, cántabros y astures, y sabían cómo luchaban los romanos, y se armaban parecidos a ellos, y se organizaban de una forma similar. Entonces no eran salvajes, es decir, ellos además es posible que también por influencia celtíbera conocieran parte por lo menos a nivel muy rudimentario, algún tipo de inscripción. Les llegara por influencia celtíbera, o sea, no eran gente totalmente fuera del mundo, no, todo estaba muy relacionado. Y entre otras costumbres así curiosas, es que las mujeres en el mundo celta tenían mucha más importancia que en el mundo romano. Había incluso líderes de clanes, mujeres. La propia Boudica, que os digo que es la reina de los Icenos, que era celta en Gran Bretaña, era mujer. Yo aquí en el libro pongo que hay algunas líderes mujeres, que tiene alguna relevancia en el libro. Había muchas sacerdotisas también mujeres. Las sacerdotisas de la época prerromana, esa cultura de hierbas, de pócimas, de asistir a los partos, en época cuando llegó el cristianismo, eran las que ellos denominaron brujas y las quemaban por brujería, por tener unos conocimientos que no comprendían, por tener unos ritos, digamos, antiguos que no entendían. Pero viene de ahí, viene de tan antiguo, de esas costumbres paganas. Las mujeres tenían voz en las asambleas. Os diré que también elegían a sus maridos. Y os puede llamar la atención, pero es que elegían a sus maridos. Había festividades en verano, hay una festividad que se llama Lugnasad, que son las bodas de Lug, y que pues, se juntaban todos los clanes para hacer juegos, comidas, les gustaban mucho los festines, se ponían... Mira, en eso los cómics de Asterix y Obelix lo hacen muy bien, porque sí que es verdad que se juntaban en círculo y se pasaban la comida unos a otros y se sentaban según el grado. Es decir, había una mesa principal donde se sentaban los ancianos y los jefes, y luego había otras mesas redondas alrededor de gente menos importante. Se pasaban la comida, se agarraban unas cogorzas de la leche, porque ya conocían la cerveza, e incluso a veces iban ebrios a la batalla. Hay episodios que lo documentan. Y algunos hongos también cuando ven que hay una batalla que ven que estaba perdida y dicen, aquí fulminamos toda la cerveza que tenemos y de vino, nos agarramos una fiesta de la leche y como vamos a morir, da igual. Además, para ellos la muerte era un acto de valor tal
que les iban a recibir los dioses con honores. Ellos morir en batalla era el acto más sublime que podría haber. De hecho, hay una costumbre que es que los caídos en batalla les dejaban para que vinieran las aves de rapiña, los buitres y los cuervos, picaran su carne, y cuando volaban y ascendían a los cielos es como si llevaran la esencia a sus dioses. Entonces, ese ritual que viene desde los orígenes indoeuropeos del celtismo se refleja también en el libro, y además es que hay cerámica, por ejemplo, en Numancia, que los celtíberos reflejan en las cerámicas cuervos picando la carne de los caídos y elevándose a las alturas, y para ellos eso era un honor. Los romanos, hay escenas que se documentan que cuando habían perdido una batalla, a veces crucificaban, los romanos crucificaban a los vencidos. Bueno, era para un poco intimidar al rival, es decir, mira lo que hemos hecho como con los que han caído, y ponían y crucificaban, es decir, oye, mira, esto si no rendís, esto es lo que os va a pasar. Pues llega un momento en el que están en la cruz y se ponen a cantar canciones de victoria, los astures y cántabros, y dice, ¿cómo puede ser que canten si están siendo crucificados? Pero es que para ellos era un honor. Habían caído batallando contra un enemigo. Les reservaba el gran banquete de sus antepasados y sus dioses que les iban a recibir con honores. Para eso era... Entonces cantaban de orgullo, ¿no? Y eso, para el mundo romano eso era incomprensible. Os decía que creo que me quedaba a medias con el tema de las bodas que las mujeres elegían a los hombres. Aprovechaban esas festividades, que eran festividades como las que tenemos ahora. Es decir, se juntaban varios clanes, hacían una comilona, hacían juegos. Fijaos lo que dice Estrabón, un griego, pues los griegos ya conocían, ya habían viajado por esta parte, ya habían comerciado sobre todo por la costa, y lo que dice Estrabón de toda la gente del norte de España, que dice que tiene costumbres parecidas, desde los galecos hasta los vascones. Todos por igual, ¿eh? Ya os digo que la distinción que hace los romanos de poner unos cántabros galaicos y tal es una distinción administrativa, pero ellos eran muy similares en costumbres y en dioses, en deidades. Y dice, fijaos, todos los montañeses son austeros, beben normalmente agua, duermen en el suelo y dejan que el cabello les llegue muy abajo, como mujeres. Luchan ciñéndose en la frente una banda, visten de negro, con mantos de piel similar a los galos. Comen principalmente cabras y sacrifican al dios de la guerra un cabrito, cautivos de guerra y caballos. Realizan también competiciones gimnásticas, de hoplítica e hípica, juegos de lucha. ¿Que a qué os suena eso? La lucha leonesa ya viene de época prerromana. Es una lucha agarrando al rival para intentar tirar sin ningún otro medio que las manos, agarrar al cinto o incluso sin cinto, porque ya sabéis que hay una lucha, sobre todo en Asturias, que es sin cinto, para tirar al rival, y es lo más parecido a la lucha grecorromana antigua, es decir, esto es de época prerromana y ya lo están diciendo aquí. Dice... pues de lucha carrera, juegos de carrera, escaramuza y combate en formación. Los montañeses durante 2/3 del año se alimentan de bellotas de encina, dejándolas secar, triturándolas y fabricando con ellas un pan que se conserva un tiempo. Conocen también la cerveza. El vino lo beben en raras ocasiones, pero el que tienen lo consumen pronto, en festines con los parientes. Deciros en este punto que Octavio Augusto utilizó una excusa de cara al Senado, porque Octavio Augusto era el emperador, pero todavía mantenía el Senado. Entonces, en este punto, pues deciros que... ¿por dónde iba? Que se me ha ido. Sí, no tenían vino. Lo tenían los váqueos, que eran unos clanes que ya fueron conquistados del sur de Zamora y toda esa zona, entonces hacían racias. Hacían racias para obtener vino. Entonces, Octavio Augusto utilizó esa excusa que estaban haciendo racias y estaban haciendo asaltos contra territorios ya romanizados para meterse ahí de lleno, cuando realmente los motivos eran los que os he contado antes. Pero utiliza esa excusa. Esa es la excusa que
da de cara al Senado. El Senado lo tenía un poquitito para hacer el paripé de que todavía existía la República, cuando realmente lo que ya tenía era una autocracia, o sea, no... usan mantequilla en vez de aceite, se casan igual que los griegos, a los enfermos, como antiguamente los egipcios, los exponen en los caminos para que los que han pasado por allí les den consejos sobre su enfermedad. Comen sentados en bancos, construidos contra el muro, y se sientan en orden según la edad y el rango. Los manjares se pasan en círculo, y a la hora de la bebida danzan en corro al son de la flauta y trompeta, también dando saltos y agachándose. Incluso las mujeres danzan junto con los hombres cogidas de las manos. Bueno, aprovechaban este tipo de festividades para hacer casamientos. Entonces, las mozas, las antiguas astures, pues como venía gente de otros clanes, pues se fijaban, oye, el que ha ganado ese en el corro de lucha que ha pasado hace poco, me gusta, oye, venga, va. Intentaban cortejarle. Habría más que leches entre ellas para llevarse los mejores mozos, pero ellas elegían al hombre. Las únicas que no elegían eran las hijas de jefes de clanes, cuyos casamientos estaban reservados para pactos para pactos y alianzas con otros clanes, las únicas. Esto aparece, aquí aparece en el libro. Y existía el divorcio. Es decir, eran casamientos que tenían una duración. Había como un pacto, es decir, si el casamiento no funcionaba por una de las dos partes, daba igual, si fuera el hombre o la mujer, que no estaba satisfecho, había renovación. Al cabo de un año, en la siguiente fiesta de Lugnasad, se rompía el vínculo y ya podían enlazarse con otras personas. Si al final veían que era fructífero, seguía. Ya, fijaos qué historia, ¿eh? Pues bueno, todo eso lo tiró después abajo otras culturas que llegaron, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues no me voy a enrollar mucho. El libro trata de la leyenda, es una leyenda de amor. Yo la calificaría el libro de un libro de aventuras, con un trasfondo histórico bien documentado, porque al final he ido hasta el detalle en la documentación para no cometer erratas. Hay un mapa inicial donde se explica cómo se llamaban los clanes de la zona. Al final del libro he metido como aparecen algunos términos en latín, pues un glosario de términos y geográfico. Y al final del todo el libro pongo una anécdota que me pasó en Lancia, que fue tan curiosa, por lo extraña, que al final, hablando con amigos en un bar, me dice, oye David, lo he titulado Las tres señales, y me dice, tienes que meter esa anécdota porque tiene vinculación con el libro, y tienes que meterla porque es muy curiosa y a la gente le va a gustar. Pues la incluí al final del libro, se llama Las tres señales. Y por lo demás, nada más, muchas gracias por venir, y si tienes una pregunta, pues yo os contesto. Pues yo te voy a... Te quería comentar que la leyenda de Ponma y Curueño, ¿no? Sí. O sea, tú antes de empezar el libro, Sí. hay más autores que la han tratado, ¿no? Sí. También en novela. No. Yo lo he leído así como registros igual de una leyenda que recurren en publicaciones o en revistas. Entonces, pero lo que he visto es, a ver, está tratada como muy de cuento. Sí, Muy... yo creo que no está tratada ni siquiera en novela. Está tratada como un relato. Por ejemplo, Llamazares hace mención en El río del olvido a la leyenda de Pasada, sí. pero por lo que yo he podido documentarme, porque claro, antes de escribir del tema de la leyenda, lógicamente me he informado de quiénes han escrito sobre ella, más que nada para no repetirme o tal. Y veo que está recogida en recopilaciones como leyenda, pero no bajo el formato de novela histórica. Entonces, la leyenda es muy escueta. Yo la redimensiono. Yo la hago que encaje con los hechos históricos. Entonces, respeto su esencia, lógicamente la tengo que adaptar en algunas partes para que me encaje con los hechos históricos, pero respeto su esencia. Eso no le cambio para nada. Y al final yo creo que
pues oye, pues el resultado ha quedado... ¿Y la labor de documentación cómo hiciste? O sea, ¿fue una cosa ya premeditada o a lo largo de varios años que has ido conociendo sobre el tema, ¿no? O sea, has ido adquiriendo unos conocimientos, son los que has empleado, o cuando ya dices, bueno, me voy a poner a escribir esto, ¿no? Esta historia, te empiezas a documentar y también comentarte si durante ese proceso de documentación te surgieron nuevas ideas, nuevas tramas, o cambiaste igual alguna cosa que tenías previsto igual hacer, ¿no? Porque, a ver, esas cosas suelen pasar también, ¿no? Sí. A ver, la idea principal de la novela la tenía desde hace mucho tiempo, pero lógicamente, y la documentación, como es una cosa que me gustaba desde siempre, pues ya tenía documentación, digamos que ya tenía una base de documentación ya de por sí, grande, sobre el tema. Luego yo, pues de la zona en concreto, pues me fui informando un poquitito pues acerca de lo que había pasado en esta zona, pero en el momento que empecé a escribir me seguí documentando y lo bueno es que entré en contacto con historiadores y arqueólogos que están excavando ahora mismo en Asturias y en León. Y entonces tuve la suerte de que me pasaron información de los nuevos descubrimientos que había y demás. Mirad, hay un descubrimiento muy curioso que se ha hecho hace poquitos años, porque no se sabía cuál era el campamento de asedio a la gran ciudad Astur de Lancia. Y hace poquito, con la tecnología que ahora tenemos, que se llama LIDAR, que es una fotografía aérea que penetra varios metros sobre la superficie, entonces detecta formaciones que se pueden identificar como campamentos romanos. Los campamentos romanos, a la gente entendida, todos cumplen una misma orientación y una misma forma. Es como un castillo de naipes, como un rectángulo con bordes redondeados. Y los castros astures pues, son más bien circulares, con varios amurallado en forma circular y demás. Entonces, hace poquito se ha hecho un estudio que salió publicado en el Diario de León y han descubierto que hay gran posibilidad, todavía no se ha excavado y no sé si algún día se excavará, porcentualmente un 90 y tantos % el LIDAR, la tecnología, la inteligencia artificial adaptada ahora a la arqueología, dice que el principal campamento romano de asedio a Lancia está junto a la orilla del río Porma, lo que viene a ser ahora el puente Villarente. Pasa la autovía, hay un complejo residencial con piscina, canchas de tenis y tal, que está justo encima del campamento romano de asedio a Lancia. Lo que pasa es que vete tú ahora a decirle a toda esta gente, oye, vamos a tirar abajo vuestras casas, que vamos a poner a excavar el campamento romano. Y ese campamento, en tamaño, podía albergar 3 legiones, es decir, 15.000 o 18.000, por ahí, es decir, que todo encaja, por tamaño todo encaja. Tienen el río Porma justo de barrera defensiva, ellos ven el cerro de Lancia y tienen el río que les hace de barrera defensiva, es decir, les controlan y encima tenemos el río, y ahora no eran tontos, sabían dónde ponerlo. Pero es que para más Inri, ese mismo estudio ha detectado 2 pequeños campamentos, que creo que tú ya en su día lo sabes, porque creo, Jesús, que me pasaste además ese estudio, yo ya tenía conocimiento de él cuando me lo pasaste, pero han sacado 2, el estudio dice que están junto a ambas aguas, 2 pequeños campamentos romanos. Yo vi las fotos que tenía el estudio, fui a Google Earth, miré las tierras de campos que aparecían en esas fotos, no están en ambas aguas, están entre Barrio y Barrillos. Yo ya sé exactamente qué fincas son, no desvelaré porque no... Hayan aparecido algunos restos también. Sí, sí. No desvelaré porque no procede, porque igual el aldeano que es dueño de la finca se mosquea, pero ahí están, entre Barrio y Barrillos hay 2 pequeños campamentos romanos, sin excavar. En Santa Colomba, en el Frechar, cuando araban, había edificaciones. Sí, y posiblemente más. Hay escritos de que pero Santa Colomba estaba allí. Sí, pero es que... Que vino una peste o algo y ya se cambió para otro lado. Pero es que fijaos lo curioso del tema, que esto yo creo que te lo comenté a ti, primo, en su día cuando tomamos algo. Esos 2 campamentos pequeños que los datan en las guerras asturcátaras, es decir, una vez que tomaron Lancia, pues posiblemente empezarían a subir por el Curueño hacia... De hecho, tenemos la calzada romana de la Vegarada, que por algo está.
Es decir, siguieron avanzando. Y hay un castro que está documentado, que también sin excavar, que es Castro del Condado. El Castro del Condado se llama porque hay un antiguo castro donde ahora tienen el cementerio. Donde está el cementerio de Castro del Condado, ahí había un antiguo castro. Tampoco está sin excavar porque pilla el cementerio y no creo que les guste ahora remover a los muertos. Pero fijaos, ese Castro del Condado está apenas 1,7 kilómetros, porque lo calculé, 700 kilómetros 800 de los campamentos romanos, no es casualidad. O sea, que haya 2 campamentos justo. Al lado de ese castro son 2 campamentos pequeñitos que tienen toda la pinta de ser de asedio. Que tiene toda la pinta de ser de asedio. En Santa Colomba, el castillo que está junto a la ermita, que es templario, yo tengo la intuición de que ahí también había un antiguo castro. Antiguamente se aprovechaba... Por ahí pasaba la calzada romana. Eso, el que mejor lo sabe es David López García, que es de La Mata, Claro. familia de Marisa, porque hizo el trabajo fin de carrera, él es ingeniero de caminos, lo hizo sobre eso. Sí. Tened en cuenta que antes se aprovechaban las piedras para construir lo que venía después. Es decir, donde había un asentamiento, un castro, los romanos lo utilizaban para asentar un campamento. En algún orden donde había... de Santa Colomba hay unos mosaicos romanos. Sí. Donde había un campamento romano fue utilizado en época medieval para construir torres, porque al final se utilizaban las mismas piedras. Incluso el ara votiva que os hablo del dios Bodo fue encontrado en una iglesia. O sea, en una de las piedras de una iglesia, exactamente os digo, porque lo tengo aquí apuntado qué iglesia es. La sacaron de ahí y la llevaron al museo. Lo tengo por aquí apuntado. En la iglesia de Villapalos, León. Eso ocurre en muchos sitios, porque incluso donde vivimos, en Basauri, en la ermita de Fíraga, por ejemplo, esa se levanta en el siglo IV, el siglo V, sobre una antigua ara romana. Y la construcción también alberga, pues incluso lápidas que son con caracteres romanos, ¿no? Sí. Y luego, cuando has comentado todo esto de las costumbres celtas y tal, me recordaba ahora, y seguro que lo sabes tú mejor que yo para explicar, muchas costumbres que quedaron después, ¿no? Con la llegada del cristianismo, y que digamos que se cristianizaron, ¿no? Hombre, claro. Como la presencia en muchas... se ve mucho en las iglesias aquí por el norte de León. Un árbol, a ver, perdón, ¿qué árboles son los que están? Los tejos. Eso, los tejos, ¿no? El tejo, sí. Al final, sí. El lugar de culto era el tejo. Sí. O sea, y luego hicieron la ermita al lado, ¿no? El tejo y el roble. Y ahora te voy a contar una cosa muy curiosa. El tejo lo utilizaban, era un árbol sagrado, porque sus raíces decían que tenían veneno y los botánicos dicen que efectivamente tiene veneno. Entonces lo utilizaban antes de caer vencidos, cuando ya no tenían ninguna posibilidad de escape, antes de ser capturados como esclavos, se envenenaban con el veneno del tejo. Pero el roble también el tejo sobre todo lo utilizaban como árbol sagrado para el tema del veneno y tal, también hacían reuniones en torno a él, pero luego había otro árbol sagrado que era el roble. Y en el roble también se juntaban para hacer asambleas y decidir los pormenores de los que... Entonces la gente se reunía, saltaba por encima de los fuegos, etc. El llamado ahora, la noche de todos los santos, que ahora nos viene ahora con la mierda esta de Halloween. Pues igual. Eso era el Samaín, la noche de Samaín, la noche donde la línea entre el mundo de los vivos y de los muertos era más delgada. Y entonces se podían interactuar entre los dos mundos, se ponían máscaras, simulando, se pintaban para ahuyentar a los malos espíritus, se hacían una comida y dejaban sillas vacías por si acaso algún ancestro esa noche venía y su espíritu se sentaba a cenar con ellos. Pero eso viene de esa festividad. Eso lo hacen los mexicanos también. Calcao.
Claro, al final son costumbres ancestrales. Pero no sabes una cosa, Y luego- que en México también hay una lucha que es la más parecida a la lucha de esa, una tribu india, y no es una costumbre llevada por los españoles, Pues es fíjate, anterior. sí. Con los canarios. No, Los canarios también. Los canarios están al lado, pero los mexicanos, indios mexicanos, Sí. luchan leonesa, desde antes de los españoles. Pues sí, son costumbres antiguas. Pero fíjate, esas costumbres, por ejemplo, que comentabas de los cuerpos, ¿no? Cuando morían, lo de los... Sí. Eso lo hemos visto también en América, en los indios. Sí. Y no han tenido una relación. Claro, bueno, claro, vamos. claro. Y en el Tíbet Es que al final es una cosa del ser humano que... Sí, así es. Bueno. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? Un aplauso grande. Ah, ya.